Bien, abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Hoy estaremos estudiando desde el versículo 13 hasta el versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tema de esta mañana, mis hermanos, es la serpiente de metal. La serpiente de metal. Y hemos estado estudiando este capítulo 3, en el que el Señor Jesucristo se encuentra hablando particularmente con un fariseo llamado Nicodemo, en donde le ha dejado completamente desarmado, de alguna manera le ha mostrado que no es posible obtener la salvación a menos de que se nazca de nuevo. Y esto significa que no es por nuestras obras, que no es por nuestros méritos, que no es que podamos alcanzar la salvación por hacer obras de caridad, por hacer obras de justicia, por esforzarnos mucho. El Señor ha dejado claro de que se debe nacer de nuevo, es un nacimiento espiritual, algo que no podemos nosotros orquestar, algo que no depende de nosotros, sino que depende enteramente de Dios. No es algo que nosotros podamos dirigir, no es algo que nosotros podamos predecir, es algo que está enteramente en el poder de Dios. Él utilizó el ejemplo en el versículo 8 del viento, algo que no sabemos de dónde viene ni sabemos a dónde va, no lo podemos nosotros manipular a nuestro antojo. Es algo que es producido solamente de parte de Dios. Vimos que Nicodemo se encuentra sorprendido porque no sabe cómo responder ante estas palabras. Ahora bien, ¿qué es lo que veremos hoy principalmente? Bueno, desde la perspectiva bíblica hemos visto la óptica divina. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede nacer de nuevo por sus propias fuerzas. Ahora veremos desde la perspectiva bíblica qué sí debemos saber como seres humanos, qué sí podemos hacer. Y la respuesta, a grosso modo, es creer. Eso es lo que nos concierne. Creer y nada más. ¿Qué dice el versículo 13? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor Jesucristo está entablando esta conversación con Nicodemo, y a partir de este instante, nunca más Nicodemo interviene. Desde este momento el Señor empieza algo que se conoce como un monólogo. Ya no es una conversación, ya no hay preguntas y respuestas, solamente hay una enseñanza constante, fructífera y profunda de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que Él le dice acerca de las cosas celestiales, que dice el versículo 12, ¿cómo creeréis si digo las celestiales? Bueno, esta es una de las cosas celestiales. Nadie subió al cielo, Nicodemo, sino el que descendió del cielo. Solo alguien que tenga la capacidad de haber habitado el cielo tiene la cualidad, tiene las virtudes, tiene el entrenamiento, tiene el conocimiento para compartir a los demás la verdad. Lo que le está diciendo el Señor Jesús en palabras más sencillas es: el conocimiento que yo estoy transmitiendo, la doctrina que yo estoy enseñando, las palabras que yo estoy dando a conocer, no son palabras aquí de hombres, de seres humanos. Nicodemo, tú me estás viendo como un profeta, como un maestro. Maestro, le dijo, rabí. Pero te vas a dar cuenta que soy más que un simple maestro. El Verbo traía un mensaje directamente del cielo. Él dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió. ¿Quién había descendido? Él. Él había subido al cielo. Y esta expresión era tanto en el momento directa como anunciando lo que iba a acontecer. Aquel que nuevamente ascendería al cielo, por supuesto que es el Señor Jesucristo, después de la resurrección. Pero lo que queremos ver es que desde toda la eternidad había uno que ya habitaba en el cielo. Eso lo vimos en el capítulo 1. ¿Quién estaba con el Padre en el cielo?
Cristo, que ahora estaba hablando con Nicodemo. Mire lo que dice el capítulo 6 de Juan. Capítulo 6, versículo 46. Dice Cristo: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. 6:46. Es claro que el Señor Jesús le está mostrando a Nicodemo: yo no soy un maestro común y corriente, no soy como los demás. Yo he visto al Padre, yo he estado con Él, yo he habitado con Él. Es muy probable que Nicodemo no hubiese escuchado las enseñanzas del Bautista. Aquellos que lo habían escuchado sabían que el Bautista decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es muy probable que, como ellos vinieron hasta Jerusalén a celebrar la Pascua y demás, allí Nicodemo pudo escuchar sobre Él. Sin embargo, lo que vemos aquí es que el mismo Señor Jesucristo está diciendo: yo vivía, yo habitaba, yo coexistía desde toda la eternidad con mi Padre. Así que lo que yo voy a empezar a transmitir, lo que yo te estoy diciendo, Nicodemo, tú no lo estás entendiendo, porque te estoy diciendo cosas que son celestiales, Nicodemo. En palabras sencillas, pero son celestiales, y por eso no las puedes comprender. Versículo 47, Juan 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo traigo un mensaje, yo tengo una doctrina, tengo una enseñanza, tengo un anuncio. El que crea mi anuncio, el que crea mi doctrina, el que crea a mí, tiene vida eterna. Mi mensaje, Nicodemo, no es como el de los profetas, que a ellos se les transmitió. No, Nicodemo, yo estuve allí con el Padre, cara a cara, yo lo vi y sé lo que vine a transmitir, lo que vine a enseñar. Miren lo que dice el capítulo 7, una página más adelante. Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Mi doctrina no es mía, es del Padre que me envió. Nicodemo, si no logras comprender esto, porque estás aferrado a la enseñanza que has recibido por mucho tiempo, estás enraizado en las leyes, en la ornamentación, en la vestidura, en las leyes dietéticas, en la cultura, y no puedes asimilar que yo te estoy diciendo que tienes que nacer de nuevo y que eso es una realidad, si no, no entrarás allá. Yo no lo estoy diciendo porque quiera cerrar las puertas del cielo para ti, lo estoy diciendo porque yo vengo de allá. Eso es lo que está diciendo. Nadie ha subido allá, sino el que vino de allá. Yo vengo de allá. Yo sé, Nicodemo, lo que te estoy diciendo. Nicodemo, yo no me lo estoy inventando, no es un invento mío. Esta doctrina me la dio el Padre, es lo que está diciendo. Viene del que me envió. ¿Por qué le dice esto? Nicodemo, yo he estado en el seno del Padre. Hay veces, hermanos, que nuestra cultura influye en nosotros, al punto tal en la que hay una línea en la que hay que tomar una decisión: o seguimos el consejo o enseñanza de papá, de mamá, del abuelo, de la cultura del llano, de donde sea, o seguimos la cultura bíblica. Y muchas veces nosotros seguimos la cultura de papá, de mamá, aunque esto contradiga la Biblia. Debemos entender que lo que el Señor vino a transmitir no fue simplemente algo que se inspiró, es la voluntad del Padre transmitida por el Verbo, que es el Hijo. Es lo que está diciendo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Lo que yo estoy enseñando, lo que yo estoy transmitiendo, cada cosa que yo diga, es porque eso fue lo que se me mandó a hacer. No fue un invento. Esto incluye entonces que, dado que Él estuvo en el seno del Padre, Él conocía las profundidades de la voluntad de su Padre. Él conocía el corazón de su Padre. Él había penetrado en los secretos de su Padre, algo que solamente puede hacer Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí vemos que Él conoce lo que el Padre quiere. Él trajo el mensaje que el Padre quiere que Él transmita. Pero esto también lo hace el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2. Nadie más hace tal cosa.
El Hijo y el Espíritu Santo hacen esto, de escudriñar los secretos más profundos del Padre. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, cuando dice nadie ha subido al cielo, el Señor Jesús no se estaba refiriendo a que los santos hombres del Antiguo Testamento no hubiesen subido. No. Por ejemplo, se les puede venir a la mente Enoc. La Escritura dice que fue llevado, ¿qué? Caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y entonces ahora Jesús dice nadie ha subido al cielo. Espere, ¿quién contradice a quién? No hay contradicción. Lo que está apuntando a Cristo es a su mensaje. Su enseñanza no fue improvisada, no fue de repente. No, es un mensaje que viene de allá. Porque el que ha subido allá es el que bajó, es lo que está diciendo. Es Cristo. Por ejemplo, podríamos pensar en Elías. Dice la Escritura que Elías fue llevado por unos carros de ¿qué? De fuego, en medio de un torbellino con unos carros de fuego. ¿Y se llevaron a quién? Al profeta Elías. No está diciendo entonces que no es que ellos no hayan ido al cielo. Lo que está diciendo, y podemos ver, es que el mensaje que él tiene, hermanos, es incluso más importante que el que los profetas le habían transmitido a los demás. Él siempre decía: oíste que fue dicho tal cosa, y luego decía: mas yo digo tal cosa. Constantemente lo hacía. Entonces, él estaba mostrando de que todos los mensajes que habían sido transmitidos en comparación a su ley, a su mensaje, a su doctrina, eran pequeñeces. Ahora bien, ¿qué más podemos extraer de esta misma verdad? El versículo 13 de Juan dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí destruyó toda la teología que Nicodemo podía tener. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero ¿cómo así? ¿Está hablando con Nicodemo o está en el cielo? ¿Dónde está? Está hablando con Nicodemo. Pero por eso, nadie subió al cielo sino el que descendió, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Por supuesto, mis hermanos, una vez más aquí estamos viendo la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es completamente hombre, pero era también completamente Dios. Y aunque nuestra mente finita no puede calzar estas verdades, o no como quisiéramos tener un corazón satisfecho, es decir, completamente entiendo, total, podemos estar seguros de que esto manifiesta de su omnipresencia. Cristo mismo está ¿en qué? En todo lugar. Eso lo estábamos estudiando ahorita en la confesión de fe. Leíamos un pasaje de: ¿dónde se esconderá el hombre? ¿Encontrará escondirijos donde pueda ocultarse de mí? Dice el Señor: ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de los pies. Cristo, hablando en su humanidad, dijo: el Hijo del Hombre, está diciendo, yo soy completamente hombre. Pero luego dice: está en el cielo. Ahí es donde entra el misterio. ¿Cómo? Si está aquí y está en el cielo también. Por supuesto, Nicodemo dijo: yo no puedo hacer más preguntas, porque se me está transmitiendo un mensaje demasiado elevado para mí. Él podía ascender a la morada de Dios de una manera singular, porque Él mismo había descendido de allá y Él mismo estaba en el cielo, dice el texto. Y aunque muchas personas quieren abordar este texto para tratar de tergiversarlo, y algunos apuntan a que los manuscritos más antiguos no están esta última frase, que está en el cielo. Sin embargo, hay copiosos argumentos, hermanos, a lo largo de la historia donde la iglesia ha podido sostenerse en esta verdad. Cristo era verdaderamente hombre, estaba ahí con Nicodemo, pero era verdaderamente Dios, estaba también en todo lugar. Y nuestra mente no logra aceptar o entender completamente esto. ¿Se acuerda cuando Natanael se acercó a él para ser su discípulo y el Señor le dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño? Natanael se sorprendió: Señor, ¿eres profeta? ¿Qué serás? Te vi cuando estabas allá en la higuera.
O sea, él, Señor, ya lo había visto, incluso antes de que se aproximara o llegara. Por supuesto, esto ya generó, de alguna manera, un asombro en Nicodemo. Esto generó, de alguna manera, lo dejó atónito, no sabía cómo responder ante tal verdad. Pero esto es la realidad. Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 18. Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es lo que está diciendo. Vemos entonces que esta naturaleza eterna, excelsa, sublime, divina, está en una misma persona con la naturaleza humana. Con la naturaleza humana. Ahora Nicodemo se encuentra con el mayor de los maestros, el mayor de los eruditos, el creador de todo el cosmos está frente a él, hablándole y le dice: el Hijo del Hombre está aquí, pero está en el cielo. Debemos ser cuidadosos cuando queremos conocer acerca del Señor, con tener una investigación un poco temeraria, como si pudiésemos realmente comprender al Señor. Otra cosa que vimos en la confesión de fe, la incomprensibilidad de Dios. No podemos comprender exhaustivamente a ese Dios excelso y sublime, pero podemos tocar siquiera sus bordes. Versículo 14 y 15, Juan 3, 14 y 15. Sigue hablando el Señor Jesús y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos enfocaremos ahora en el versículo 14. Cristo mismo, después de haberlo dejado atónito, le dice a Nicodemo y a todos los que lo están escuchando: hay una alegoría, hay una analogía que quiero utilizar, y es la de la serpiente en el desierto. Para poder entender esto mejor, quiero que nos dirijamos al libro de Números, capítulo 21. Por supuesto, esta historia es muy conocida, pero si usted no la conoce, la va a repasar en esta mañana. Números capítulo 21, el pueblo está rebelándose contra el Señor, están cansados del camino. El Señor, recuerde que les protegía de día cuando hacía mucho sol con una columna de nube, de noche cuando hacía mucho frío en el desierto, el Señor les colocaba una columna de fuego para que se mantuvieran calentitos. ¿Y qué hizo el pueblo? Número 21, empezó a quejarse por el maná. Este alimento ya nos tiene cansados. Miren lo que dice la Escritura. Números capítulo 21, versículos 5 al 9. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esa es la referencia que utilizó Cristo, este pasaje. Dijo: así como la serpiente de bronce fue levantada, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todos los que crean en Él sean salvos y no se pierdan. Pero no entendemos mucho qué es lo que quiere decir. Esta historia era muy conocida por Nicodemo y por todos ellos en Israel. El pueblo de Israel se había rebelado contra el Señor por su pecado, por su corazón endurecido, por su soberbia, por su orgullo. No querían más el maná que el Señor les daba cada día. ¿Qué es lo que sucede? El Señor envía serpientes para que los muerdan.
y el veneno transcurría por su cuerpo, y al cabo de horas, y algunos en solo minutos, morían instantáneamente. Muchísima gente murió por las serpientes que Dios envió para que los mordieran, porque estaban rebeldes contra Dios. Por su pecado Dios envió un castigo merecido. Dios no castiga a los inocentes. Por cierto, no hay inocentes. Entonces, por su pecado Dios envió un castigo, y el castigo era la muerte. La serpiente los mordía, el veneno transcurría por su cuerpo y ellos morían. El pueblo se arrepintió y dijo: Moisés, por favor, ora por nosotros a Dios. No hicimos bien. ¿Qué hizo el Señor? Le dio una orden a Moisés: haz una serpiente ardiente. Y esta expresión que utiliza en el versículo 8, hazte una serpiente ardiente, no es que iba a coger una de esas serpientes, no fue esa la orden, presta atención, no fue esa la orden, coger la serpiente que los estaba matando y capturarlas a todas y luego prenderles fuego a la serpiente. No fue esa la orden. Y usted va a entender por qué es importante lo que acabo de decir. La serpiente fue: hazte una serpiente ardiente. Es decir, que esté refulgente, que haya salido, mejor dicho, del fuego. A eso se refería. Entonces Moisés se hizo una serpiente de bronce refulgente, saliendo bruncida ahí, mejor dicho. Y cuando la serpiente mordía a un israelita, él solo tenía que hacer una única cosa: mirar con fe a aquella serpiente de bronce, y era milagrosamente sano. Dios no le dijo a ellos: capturen las serpientes. Dios no le dijo al pueblo: miren a Moisés. Dios le dijo que cuando eran mordidos, miraran a la serpiente. Por eso Moisés la colocó en un asta y la puso en un lugar alto de la montaña, para que todo el que era mordido, miraba a la serpiente y era sano. De la misma manera, mis hermanos, el Señor Jesucristo se identifica con ese tipo. Él dice: así como esa serpiente que era necesario que fuera levantada, así el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado. ¿Por qué? Porque el veneno ya está en nosotros. El pecado. Ese es el veneno de la serpiente. Ese mismo veneno que hizo que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaran. El veneno, el pecado ya está en todos los seres humanos. Y la única forma de librarse de esa mordida no es no naciendo. La única forma es mirando a aquel que fue levantado, como en los tiempos antiguos fue levantada la serpiente. En el tiempo del Señor Jesucristo, el que fue levantado no en una asta, sino en una cruz, fue Cristo Jesús, nuestro Salvador. Estás en pecado, lo que está diciendo es: todos aquellos que quieren nacer de nuevo, porque de ahí viene la conversación, no pueden hacer nada, solamente mirar con fe a aquel que será levantado. Por supuesto, todo esto era un misterio para Nicodemo. No entendía absolutamente nada. Nosotros ahora ya tenemos el Evangelio, ya vimos lo que el Señor hizo, murió en la cruz. Pero imagínese usted ser Nicodemo, o ser parte del público que está escuchando ahí. Sí, yo entiendo la referencia a la serpiente, pero ¿y quién va a ser levantado? ¿Él va a ser levantado? Entonces va a ser levantado como rey. Va a tener su... O sea, se puede dar una confusión terrible. No podían entender qué sería ser levantado. Pero nosotros tenemos ya, gracias a Dios, todo el canon, toda la verdad. ¿Qué podemos ver entonces en este pasaje? Este pasaje nos dice muchísimas cosas, hermanos. Consideremos algunas de ellas. El veneno. La naturaleza destructiva y mortífera, hermanos, de este veneno que refleja o nos muestra que es el pecado, implica la culpa por la mordedura. Es interesante que el Señor no les dio la orden diciendo: dígale al pueblo que se hagan un remedio casero para que el veneno no cause efecto. No, les dijo: el pueblo, si quiere ser sano de esa enfermedad mortal, es mirando a la serpiente. Y nosotros a veces somos así. La forma de ser salvo es mirando a Cristo, es creyendo en Cristo, es confiando en Cristo, mirándolo a Él en la cruz. Y a veces uno dice: no, la forma de ser salvo contra este veneno que ya está en mí es buscando un antídoto. Ya hay un antídoto, Cristo. No, pero yo voy a buscar uno diferente. Yo voy a mirar a Moisés. ¿Qué significaría esto?
voy a guardar la ley. Moisés era la ley, voy a guardar la ley. Si yo guardo la ley, yo voy a entrar al cielo. Tiene que nacer de nuevo. Para eso tiene que mirar al que está en el madero. No, si yo guardo estrictamente las comidas, las vestimentas, los cultos, los himnos, la doctrina, la ortodoxia, todo lo guardo, ya entonces eso me va a salvar. No. Imagínense que una persona siendo mordida por la serpiente dice, bueno, ahora ya me mordió. Normalmente la gente muere. ¿Sabe qué voy a hacer ahora? Ahora voy a ayudar a otros para que no mueran. De repente, en cualquier momento, la persona que fue mordida muere. Algunos somos así. Decimos, si yo hago obras de caridad y ayudo a la gente necesitada y traigo un evento internacional y invito a fulano de tal y hago un evento de caridad y hago, ya el veneno mortal que está en mi alma, yo iré al cielo, no pasará nada. No, ya hemos sido mordidos por la serpiente. No es hacer otras cosas. Dios no le dijo a Moisés, diles a ellos que capturen todas las serpientes y las quemen en el fuego. Podría ser una estrategia. Vamos a coger la serpiente y en el asta, en vez de poner una serpiente de bronce, vamos a quemarlas. Vamos a hacer una hoguera aquí de serpientes. Y hay muchos así. Hermanos, coloquen los nombres de sus pecados, del veneno, en un papelito y quémelo en una hoguera, en un encuentro espiritual, y láncelo. ¿Está captando la idea? Está viendo que nosotros estamos haciendo todo lo contrario a lo que se nos está pidiendo en el texto. Es interesante que veamos también que estas personas estaban murmurando contra el Señor. No agradecían por el alimento que se les estaba dando de pura gracia, de puro amor. Y en vez de agradecer la clemencia, la misericordia de Dios, se enorgullecen, se vuelven arrogantes contra Dios y el Señor los castiga. Esto manifiesta el corazón arrogante del ser humano, el corazón empedernido, un corazón duro de cerviz. No se quiere humillar al Señor. Ellos quieren un doctor. ¿Yo por qué tengo que ver la serpiente? No, yo quiero un doctor. ¿Y un doctor en el desierto en dónde, amigo? No importa, que vengan los doctores. Una ambulancia, un hospital, algo. En el desierto somos semejantes a ellos cuando nosotros buscamos cualquier otra forma para ser salvos, menos mirando a aquel que fue alzado en la cruz. No, yo sé que si mi mamá, que siempre ha orado por mí, yo tengo ella me guarda. Ella, no. El veneno ya está corriendo. Y a menos de que mires a aquel que fue alzado, como aquellos en el antiguo tiempo miraron a la serpiente que estaba alzada y fueron sanos, si no miramos a aquel que fue alzado, que fue Cristo, alzado en esa cruz, muriendo por nuestro pecado, no seremos salvos de ese veneno mortal. Mire lo que dice en Hechos, por favor vaya conmigo, capítulo 2. Hechos capítulo 2, en el versículo 37, es Pedro el que está predicando aquí, Hechos 2, 37, y cuando termina de predicar y dar el sermón, las personas se compungieron. Dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la actitud con la que hay que mirar al que está alzado en el madero. Es una mirada compungida de corazón, es una mirada suspirando, suplicando por la salvación, es una mirada reconociéndose perdido. Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces para ser salvos? ¿Qué es lo que se supone que hay que hacer? Hay que mirar a Cristo, pero no es una mirada superficial, ni es una mirada de paso, bueno, miré al Señor, ya lo miré. No es una mirada como cuando vamos viajando, que uno miró un ave llamativa, poco común, o un árbol interesante, y miramos y pasamos. No, hermanos, debe ser una mirada con fe, una mirada de agonía, esperando y suplicando salvación en Cristo nada más.
Es lo que dice capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No debemos buscar otra estrategia para poder librarnos de esa mordida. No, es mirar a Cristo con fe. Con fe. ¿Qué es lo que debe hacer la persona? Creer. Esa persona se inventó el mensaje, ese Jesús se inventó. No, mis hermanos. Él vino a traernos un mensaje que nos va a salvar. Imagínense la persona tirada en el suelo, gritando por el dolor de cómo el veneno transcurre por su ser, por sus venas. Y usted le habla y le dice: amigo, mira, solo tienes que mirar. Solamente mira la serpiente de bronce. Mira, solo gira tu cuello un poco, está allí. Y esta persona dice: no, aunque todos hayan muerto con este veneno, a mí el veneno no me matará. ¿Hay algunos así? No, yo no. A mí no me va a pasar nada. Mis padres son hombres de oración. Mi familia ha sido cristiana, así que a mí no me va a pasar nada, yo estoy a salvo. Soy joven, gozo de buena salud, hago ejercicio y como bien. A mí no me va a pasar nada. Soy niño, soy niña, tengo años por vivir. A mí no me va a pasar nada. A todos nos mordió esa serpiente. Y ese veneno, el pecado, ya está en nosotros. No hay opción. La única opción, tanto niños como adultos, es mirar a aquel que fue levantado. Mirarlo, como dice ahí, como que no hay otro nombre en el cual podemos ser salvos. No en la opción de, bueno, puedo ser salvo por medio de Cristo, también puedo ser salvo por medio de aquí, y también tengo esta otra opción. Solo hay una opción: mirar a Cristo por la fe, no una mirada fría, no una mirada intelectual, no una mirada sentimental. Ahorita que siento que lo necesito lo miro, después sigo mi vida en pecado. No, una mirada angustiosa, una mirada como aquel que sabe que el veneno ya está corriendo en su vida y que está por morir y que será castigado y condenado. Otro segundo detalle que miraremos es el remedio. ¿Y cuál es ese maravilloso remedio? El poderoso remedio que el Señor ha provisto para aquellos pecadores que están en una condición deplorable y sin esperanza. Gracias a Dios hay una esperanza, y es mirar al Hijo del Hombre que es levantado. La parte B del versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ya escudriñamos esa parte, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta serpiente era figura de Cristo. Es interesante que el Señor escogiera a la serpiente, ¿no les parece? Porque la serpiente en el Edén fue que el Señor la maldijo, está bajo maldición. Y el Señor Jesús utiliza el ejemplo de la serpiente para decir que ella lo estaba apuntando a Él, que era un tipo y sombra de Cristo, estaba apuntando a Cristo. ¿Y por qué? Porque en Gálatas capítulo 3, vaya conmigo, versículo 13, dice eso, que Cristo fue hecho maldito por nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y ojo, no nos atreveríamos nosotros a expresar que el Señor fue hecho maldición, a menos que la misma Biblia lo dijese. Y aquí lo dice, Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La serpiente fue maldita, y Él utilizó esa serpiente que estaba en esa connotación de maldita para representar a Él, que se estaba haciendo maldición por nosotros, hermanos. Esto es demasiado profundo. Esto es una situación que nosotros debemos maravillarnos. Nosotros, como no estamos bajo maldición, no alcanzamos a dimensionar la realidad de esto. Pero en síntesis, lo que dice 2 Corintios 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo
pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por nosotros fue castigado, por nosotros fue molido, como dice en Isaías, por nuestros pecados. Entonces, Jesús mismo vino en semejanza de pecado, no en pecado. No en pecado, en semejanza de pecado. La serpiente que se hizo no era una serpiente literal, pero era semejanza de serpientes. ¿O no? Claro que sí. La serpiente que Moisés levanta en la asta no era una serpiente real, literal. Era en semejanza a la serpiente. De la misma manera, el Señor no había pecado, pero vino en semejanza de ¿qué? De estos pecadores viles y despreciables, por los cuales pagó el pecado y cargó la maldición que nosotros merecíamos. Gloria al Señor en las alturas. Él mismo se hizo maldición por nosotros. Él mismo fue izado, alzado en el madero de la cruz. Mire lo que dice, por favor, vaya conmigo a Juan capítulo 8. Versículo 28, Juan 8, 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Lo que le agrada. El Señor se ofreció para agradar a su Padre, para salvarnos a nosotros. De ahí que el versículo que vamos a estudiar la próxima semana dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es la intención, es el deseo, es el antídoto que se nos ha regalado. Cristo mismo es ese antídoto. Él se ofreció, mis hermanos, en nuestro lugar. Él mismo dice: cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Por qué estamos en Cristo? Porque Él me atrajo, Él me sedujo, Él me conquistó, Él me compró, Él me escogió, Él me llamó, Él me atrajo a sí mismo. ¿No dice eso Pablo? Me asió de una manera violenta. Para terminar, el versículo 15 de Juan capítulo 3 termina diciendo: para que todo aquel que en Él cree o que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se condene, no perezca, mas tenga vida eterna. El remedio y la aplicación son diferentes. El remedio para los israelitas es la serpiente hecha de bronce en un asta en una montaña alta. Es el remedio. Pero la aplicación del remedio es: tiene que mirar la serpiente. Ah, no, pues ya Cristo murió por todo, ya no hay que hacer más nada, ya Él murió, ya todos son salvos. No. ¿Qué dice? 15. Para que todo aquel, el Hijo del Hombre va a ser levantado. ¿Para qué va a ser levantado? Para que todo aquel, cualquiera, no importa de dónde venga, no importa si escuchó el mensaje tarde. Oiga, yo escuché el mensaje tarde, no importa, ¿lo escuchó? Sí. ¿Y creyó el mensaje? Sí. Bienvenido al cielo, bienvenido a la vida eterna. Pero yo debí escucharlo antes, no importa. No cuestione los designios del Señor. A todos, yo quería conocer al Señor cuando era joven, ahora tengo 40, 50. El Señor te alcanzó, hermano, hermana, te alcanzó. No importa a qué edad te alcanzó. A uno el Señor le plació desde muy niños mostrarles la senda de la salvación. Gloria al Señor. Y a aquellos que aún de mayor edad les concedió, gloria al Señor. Peor hubiese sido que no nos hubiese alcanzado. Para que todo aquel, esto habla de
indiscriminadamente, si tiene preparación, si tiene un buen estatus social, si tiene buenos recursos, si es alto, si es bajo, si nació en una nación particular, en una cuna particular, no importa. Todo aquel que en él cree. ¿Cuál entonces es el medio de aplicación del remedio, del antídoto? Creer, como dijimos al inicio. Creer, mis hermanos. Todo el que crea en el Señor Jesús tendrá vida eterna. Creer en el Señor no es solamente decir yo creo en el Señor. Eso no significa creer en el Señor. Creer en el Señor significa recibirle como su Señor, recibirle como lo que Él dijo que era, su Salvador. Y esto implica que ya no voy a vivir como yo quiera, sino como Él quiere. Esto es creer en el Señor. Creer en el Señor es, ya no voy a seguir conduciéndome como yo pensaba, como la gente dicta, sino como Él dicta. Creer en el Señor es creer en el mensaje que el Señor dejó, creer en la forma de vida que Él vivió, creer que lo que hizo por mí pagó mis pecados, creer que Él vino a cumplir lo que el Padre dijo que vino a cumplir. Creer en el Señor, mis hermanos, no es solo una expresión bonita, poética o romántica de yo creo en Dios. No, hermanos. Él mismo dijo, el que quiere ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Así que creer no es simplemente una expresión filosófica, yo creo, yo le creo. No, es verdaderamente detenerme en el camino y mirar como aquel que está mordido por la serpiente y el veneno está recorriendo, y mirar, detenerse, dejar de hacer lo que sea que yo esté haciendo, ya no me importa nada más. Pregúntese, ¿usted cree que a alguien que había sido mordido por la serpiente le iba a importar algo más aparte de mirar a aquella serpiente en el asta? No le importa los sueños, la comida, ya solamente le importaba que nadie le estorbase la vista, que se quitase la multitud, porque él sabía que si tan solo viera a la serpiente allá, iba a ser sano. De la misma forma, nosotros una vez que decimos que creemos en el Señor, si verdaderamente creemos en Él, ya nada más nos interesa, hermanos. Nuestros sueños, se hagan o no realidad, nos tiene sin cuidado. Podamos o no comprar la casa que tanto quisimos, eso es una cosa irrelevante. Trabajaremos y Dios nos proveerá para tener o vivir pagando arriendo toda la vida, eso no importa ya. Ahora solo importa que todo aquel peso que nos asediaba, todo el acta de decretos contra nosotros, el pecado, las cadenas, se rompieron si miramos a Cristo con fe, creyendo en Él, creyendo en su mensaje, amándolo por lo que Él es y por lo que hizo por nosotros. Alguien podría decir, ¿y qué pasa con el arrepentimiento? O sea, solamente es creer y nada más. Por eso es que no me gusta esa reforma. Sola fide, solo fe y ya, creer. Eso es todo. Yo tengo que hacer algo. Pues si usted cree en el mensaje de Él, voluntariamente usted se va a arrepentir, porque creyendo en lo que Él ha dicho, usted se ve a sí mismo completamente desprovisto de todo lo que a Él le agrada. Usted va a creer en su mensaje y va a decir, lo que Él exige, yo no lo tengo, le he fallado, lo he ofendido, le ha dolido a mi Señor, a mi Salvador, me arrepiento, pero primero debo creer. El arrepentimiento es un fruto de creer en su mensaje. Hay personas que están esperando primero que cuando yo tenga este deseo de arrepentirme, yo voy a la iglesia. No va a llegar el deseo. Eso no va a llegar. Yo debo escuchar el mensaje y, como aquel que sabe que está en una situación mortífera, a punto de morir, mirar con fe al Maestro. Y solamente por tiempo diré algunos textos que ya los tengo aquí anotados. Texto súper conocido, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, escucha esa palabra, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve el Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y así podríamos estar citando, creer.
Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La pregunta es, hermano, ¿tú crees? Amigo, ¿realmente tú crees? Dos conclusiones finales. Primero, es por la fe y no por las obras que somos salvos. Pastor, eso ya lo sabemos, no importa. Tenemos que recordarlo. No es porque ayunamos que somos salvos. No es porque oramos mucho que somos salvos. No es porque estudiamos teología. No es porque nos dedicamos a los credos, a las confesiones de fe históricas y conocemos las grandes doctrinas. Mejor dicho, no. Es porque me leo la Biblia de tapa a tapa. No. Es porque me congrego los domingos. No. Si este edificio se desploma por completo y todos, tanto los niños como los grandes, nos morimos instantáneamente, si al salir de aquí en un auto usted tiene un accidente y muere, si usted entra al cielo, es porque creyó en Cristo Jesús y que su sacrificio le salvaba y era suficiente. No es porque ayunaba, no es porque oraba, no es porque su mamá, porque su papá, el uno, el otro, no. Entonces, ¿dónde está la confianza de nuestra salvación? ¿Por qué nos frustramos entonces? Porque a veces no oramos como quisiéramos orar y creemos que por eso depende nuestra salvación. No, nuestra salvación es segura. Nuestra salvación está en las manos de aquel que creó todo el universo. Aquel que con los 3 dedos junta la tierra de la tierra. Que en el hueco de la mano tiene todo ¿qué? El agua de los océanos. Ese Dios que cuando pisa, decía, creo que es el profeta Nahum, que dice que cuando el Señor sacude sus pies o los pisa la tierra se llena de neblina. Hermanos, es por la fe. Nuestro pecado es terrible, tanto así que para poder ser salvos Cristo mismo tuvo que morir por nuestro pecado, pero Cristo venció ese veneno. Cristo, mis hermanos, venció a la serpiente. Cristo venció al pecado, venció a Satanás, y ahora por la fe en Él somos salvos. Usted y yo no tenemos que pelear con el diablo. ¿Escuchó esa expresión? No, porque Cristo lo venció ¿dónde? En la cruz de Calvario. Él es nuestro vencedor, nuestro hermano mayor, Él, el primogénito, Cristo. Y por creer en Él, en su muerte en la cruz, hoy tenemos salvación. Hoy somos nuevas criaturas. ¿Qué debemos hacer? Mostrarnos con agradecimiento, manifestar nuestra alabanza al Señor por su misericordia, por su bondad infinita. Exaltarlo, alabarlo y decirle: Señor, yo quiero amarte más. Cristo, yo quiero amarte más. Ayúdame a amarte más. Cristo Jesús, hermanos, no solamente nos dejó claro cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hermanos, no es solamente nuestro mayor mandamiento, ese es nuestro mayor privilegio. Eso no nos lo puede quitar nadie. Que usted pueda amar al Señor. Los enamorados, personas comunes y corrientes, cuando se enamoran, dice: nada ni nadie nos podrá arrebatar este amor, ni el océano, ni la lluvia, ni las tormentas, ni los relámpagos, ni aunque se abra la tierra, ni aunque las aves dejen de nadar, ni aunque el sol deje de brillar, ¡wow! Este amor nada lo podrá destruir. Y al final, eso termina siendo una poesía nada más. Pues hay un amor que no se puede destruir, que es el amor que Dios tiene para con nosotros y el que nosotros debemos tener para con Él. Un amor que todo lo sufre, un amor que todo lo espera, que todo lo soporta, que todo lo cree. Mi Señor vive, Él me salvó, Él me compró, yo soy de Él, en la vida o en la muerte. Aunque me pase lo que me pase, tengo un dulce consuelo. Aunque viva pobre toda mi vida, tengo un consuelo que nadie me puede robar. Oiga, me expropiaron, no me importan mis terrenos. Hay algo que no me pueden quitar, y es que Él me ama y yo lo amo. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Señor, ayúdame a amarte más.
Veo a pocos cristianos en el día de hoy queriendo amar más a su Salvador. Segunda y última conclusión. Amigo, que crees que eres hermano y estás escuchando. Amiga, el veneno ya corre por tus venas. Ese pecado ha estado años recorriendo todo tu ser, infectando cada área de tu vida. Donde sea que hayas nacido, incluso en un hogar cristiano, el pecado ha estado dentro de ti y no has podido encontrar antídoto y no lo podrás encontrar. Un antídoto distinto al que se te ofrece hoy no existe para que pueda curar ese veneno. No importa cuántos perfumes te apliques, cuántos ungüentos utilices, cuántas oraciones tú hagas, no importa cuántas congregaciones asistas, ya has probado lo amargo del veneno, del pecado, ya has sentido su acidez, y aunque ahora quizá, amigo, amiga, no has experimentado completamente todos los horrores y plenamente todos los tormentos y los terrores del castigo eterno que te esperan, tú sabes, porque has escuchado el mensaje, cuáles son las consecuencias que se aproximan a ti. Tú estás lleno de ese veneno, estás a punto de colapsar, eres consciente de cuál es el resultado de haber sido mordido por el pecado. La condenación está esperando por ti. Las puertas del Hades, del infierno, están abiertas esperando por ti. De par en par están abiertas, esperando tu ingreso. Estás al borde del precipicio y el veneno está a punto de arrastrarte a una condenación eterna que jamás saldrás de allá. Es eterna. Pero hoy se te presenta la única cura, el único antídoto, el único remedio para que puedas ser salvo. Amigo, amiga, mira a Cristo. Cree en Jesucristo. Aférrate a Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado, corre a Cristo con fe, y serás salvo. Su palabra dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Terminemos en oración. Señor y Dios, te damos gracias.